Amado Señor, te agradezco por la oportunidad que tenemos hoy de abrir tu palabra y de escudriñar sus riquezas. Ayúdame porque literalmente soy débil y no puedo dar a conocer este mensaje con el peso necesario. Es tan importante porque Cristo es nuestra vida y cuán poco meditamos en él, cuán poco contemplamos su gloria. Ayúdanos por favor, por amor de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están en su comunión con Cristo? ¿Cómo estás en tu comunión con Cristo? ¿Cómo fue hoy por la mañana, antes de venir aquí? ¿Tuvieron comunión con Cristo? Algunos entienden más o menos de lo que me refiero, otros no tienen ni idea. ¿Qué es eso? ¿Qué es comunión con Cristo? Y sobre eso lo que quiero hablarles en esta mañana, la comunión con Cristo. En la primera carta a los Corintios 1:9, Pablo lo dice de esta forma: fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Eso es lo que vamos a estar tratando hoy en día, la comunión con Cristo, aunque particularmente vamos a hablar también sobre la comunión privada de Cristo. Y solamente vamos a ahondar en este estudio en la comunión con Cristo. Podríamos, si quisiéramos, si tuviéramos el tiempo, podríamos abordar la comunión con el Dios triuno. Podríamos ver y estudiar lo que significa tener comunión con el Padre y también con el Espíritu Santo. En 1 de Juan 1:3 dice así: en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y 2 Corintios 13:14, una bendición increíble: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Evidentemente la Biblia nos muestra que tenemos una comunión con un Dios triuno, pero en esta mañana solamente vamos a enfocarnos en la comunión que tenemos con Jesucristo, el Hijo de Dios. Además, vamos a concentrarnos en la comunión privada con el Hijo, a diferencia de una comunión más amplia. Es decir, que hay una comunión congregacional que tenemos con el Hijo mediante las relaciones vicarias que tenemos con la iglesia, con los santos. Jesucristo se identifica con su iglesia de tal forma que nosotros, relacionándonos con la iglesia, tenemos también relación y comunión con Cristo. Pero no vamos a abordarlo de este lado. Solamente vamos a tratar la comunión privada, algo que es más en una cuestión de intimidad en nuestras vidas personales y diarios. Ahora, al decir eso, no quiero negar ni menospreciar la comunión que tenemos con Jesucristo mediante la iglesia. Todo aquel que pretende tener comunión con Jesús sin ser miembro, sin ser alguien que está involucrado con la iglesia local, está simplemente decepcionándose a sí mismo. Porque la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo es mediante la comunión privada, pero también mediante la comunión congregacional que tenemos los unos con los otros. Entonces, mi anhelo y mi oración es que podamos ser una iglesia que tiene comunión viva e íntima con Cristo. Que nosotros podemos ser una iglesia que se deleita en relacionarse con Cristo. Que seamos un pueblo que conoce a su Dios y vive en comunión con su Dios. Entonces hoy la enseñanza se titula Comunión privada con Cristo. Comunión privada con Cristo. Y vamos a dividir la enseñanza en tres partes. Primero, la pérdida de la comunión con Cristo. Segundo, la provisión de la comunión con Cristo. Y tercero, la práctica de la comunión privada con Cristo. Entonces, pérdida, provisión y práctica.
Y hoy veremos cómo tenemos comunión privada con Cristo y en qué consiste para que tengamos comunión íntima con nuestro amado Señor. Entonces, primero, la pérdida de la comunión con Cristo. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Evidentemente, algo andaba mal. Hubo una separación, una división entre esta comunión que debemos tener, a lo cual somos llamados, porque evidentemente no existe por un tiempo. Entonces se puede observar la pérdida de la comunión con Cristo en dos aspectos. Primero, representativamente, y segundo, personalmente. Voy a explicar qué significan esos términos. La pérdida de la comunión con Cristo representativamente. Aún antes de que naciéramos, la comunión con Cristo fue perdida. Todos están familiarizados con la historia de la caída del hombre. Todos están familiarizados con cómo Eva fue engañada por la serpiente comiendo del fruto prohibido y dando a su marido, a Adán, quien estuvo al lado de ella. Todos están familiarizados con esta transgresión que acarreó para la raza humana la muerte espiritual y la separación inmediata con nuestro Dios. No es algo que tenemos que ni siquiera mirar en Génesis. Desde que el pecado entró al mundo, la comunión libre, abierta y plena con Dios, con Cristo, fue hecho a perder. Y esta ruptura no es de un solo lado meramente, sino que es de ambos lados. Tan pronto que Adán y Eva oyeron la voz del Señor después de su transgresión, ¿cuál es su primera respuesta? Tenemos que huir, tenemos que escondernos, tenemos que poner algo que nos divide, que nos separe entre nosotros y nuestro Señor, porque no podemos estar en comunión con Él. Pero no solamente del lado del hombre hay esta división, sino además el pecado implica una brecha en el lado de Dios. ¿Qué dice el Señor después de esa transgresión y después de algunas maldiciones y una promesa increíble como el protoevangelio? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Los deja ahí en el huerto de Edén, normal, común y corriente, como si nada hubiera ocurrido? No, inmediatamente también ellos fueron echados del huerto, porque el Señor no puede habitar con los malhechores. Romanos, capítulo 5, versículo 12, lo dice muy eficazmente para nuestra comprensión de ambos lados, representativamente y también personalmente. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, representativamente nosotros perdimos la comunión con Cristo. Adán, nuestro padre, nuestro representante, echó a perder nuestra comunión con Dios. Algunos ahora van a decir: eso no es justo. ¿Cómo es posible que Dios me va a imputar la culpa de Adán? No me parece justo. Pues si no te parece justo, entonces ¿por qué pretendes que Dios sí puede imputar a tu favor una justicia ajena? Una justicia que Cristo ganó. Entonces, si no estás de acuerdo con la imputación del pecado y la culpa, el pecado original de Adán, entonces tampoco estás de acuerdo con la imputación de la justicia perfecta de Cristo Jesús. Dios es justo en imputar a la humanidad la culpa de Adán, tal como Él es justo por imputar a su pueblo la justicia de Cristo. La pérdida de la comunión con Cristo representativamente por causa de Adán. Ese es el primer punto aquí. Y ahora la pérdida de la comunión con Cristo personalmente. Y eso es aún de pronto más importante, porque no solamente fue hecho a perder la comunión con Cristo debido a lo que Adán hizo, sino además por lo que nosotros hemos hecho y lo que hacemos. Nosotros personalmente somos responsables por esa pérdida de comunión con Cristo. No sé si vieron en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, estamos de acuerdo, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron.
Todos pecaron. No hay uno que es libre de esta culpa, ni que haya vivido una vida perfecta jamás, aparte, excepto Cristo. Entonces, evidentemente, ningún hombre en su estado de corrupción, en su estado caído, en su cadáver espiritual, puede tener comunión con Cristo. Porque Cristo es demasiado puro para habitar con pecadores, quienes son un mundo de transgresiones. No es posible. Dios es demasiado limpio y puro para mirar el mal. Dios no puede habitar con el malhechor. Por eso los hombres están por naturaleza separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Cristo, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y si tenemos que mirarlo más claramente en Romanos capítulo 3, 10 al 12, nos da un resumen de lo que es la condición del hombre. Lo han escuchado, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre en su estado natural es enemigo de Dios, es hijo de ira, es excluido de cualquier comunión que pudiese tener con el Señor. Nosotros mismos, personalmente, por nuestros pecados, hemos hecho a perder nuestra comunión con Cristo. Ahora, ¿por qué es importante enfatizar la pérdida de la comunión con Cristo? Para que llegamos al segundo punto, y es la provisión. La provisión de esa comunión con Cristo. Ese es el segundo punto. La pérdida de la comunión con Cristo representativamente y personalmente requiere que Dios actúa a favor de proveer y restaurar esa comunión. Realmente no lo meditemos lo suficiente. Porque simplemente al contemplar nuestra condición caída, al recordar por quienes son hijos de Dios, lo que éramos debería traernos a vergüenza y a lágrimas nuevamente, pero también a regocijo y a adoración, porque nuestro Señor haya remediado la brecha entre Dios y el hombre. Entonces, esa comunión con Cristo es una gracia divina, no hay mérito alguno, no hay jactancia humana, no hay forma en que ninguno aquí puede decir, por mis méritos, por mi esfuerzo, por mis logros, tengo comunión con Cristo. Pero cuán a menudo son semejantes, jactantes y soberbios. Debería ser una imposibilidad, pero debido aún al engaño del pecado, muy a menudo pensamos justamente así. Entonces, la provisión de la comunión con Cristo se puede mirar en tres aspectos. Primeramente, la muerte de Cristo. Segundo, la vida de Cristo. Y tercero, la unión con Cristo. Entonces, primero, la muerte de Cristo. Es necesario la muerte de Cristo. Por eso mismo, Cristo vino a la tierra para morir. En Juan, capítulo 1, podemos ver cuál era esa exclamación de Juan el Bautista. Juan 1, 29. Al día siguiente vio a Jesús, pues Juan, que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él vino, por eso Él se encarnó, para ser sacrificado. Era el propósito por el cual Él venía. Y lo dice aún mejor en Juan capítulo 10, versículo 11. Jesús lo explica de esa forma, hablando de que Él es el buen pastor. Y dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Y la muerte sacrificial de Cristo fue una muerte sustitutiva eficaz. Es decir, que fue para redimir el pueblo escogido de Dios por sus ovejas, todas sus ovejas y solo sus ovejas. Una muerte sacrificial perfecta que logrará
su propósito, que logrará su fin. Cristo se entregó voluntariamente, libremente y sacrificialmente para rescatar a sus amados. Eso es increíble al solamente contemplar que si somos hijos de Dios, si hemos sido redimidos por Cristo, somos aún desde antes de la fundación del mundo aquellos amados del Señor. Pensando en su iglesia, solamente la muerte de Cristo es una muerte digna y eficaz de salvar a los pecadores. Y es en la muerte de Cristo que el Señor Jesús toma sobre sí todos los pecados, todas las transgresiones, todas las iniquidades, cualquier maldad que los hombres habían hecho, los escogidos en contra del Señor, y Dios derrama entonces sobre su Hijo todo el furor de su ira, quebrantando y matando a su Hijo en nuestro lugar. La provisión para nuestra comunión con Cristo tuvo un precio alto. No era cualquier precio. Y en este acto, al castigar a su Hijo, al castigar los pecados de los pecadores, de los escogidos, es en este punto donde Dios puede ahora perdonar, donde Dios puede ofrecer perdón a los pecadores. Y es importante afirmar aquí que no solamente fue la muerte de Cristo que proveyó para nuestra comunión con Cristo, sino también fue la resurrección, porque la resurrección es el sello, por decirlo así, sobre la obra que Cristo hizo en la cruz. La resurrección demuestra que sí fue aceptado, sí, la deuda fue pagada. Gloria a nuestro Señor. La provisión de la comunión con Cristo fue mediante la muerte de Cristo, pero no solamente mediante la muerte, segundo, mediante su vida. La vida de Cristo también provee para la comunión con Cristo. Ahora, aquí entendemos, si Cristo muere y solamente muere y nos paga la deuda de nuestros pecados, entonces quedaríamos, por decirlo así, con un saldo en cero. ¿Sí? Creo que han escuchado eso antes. Pero es la realidad. Cristo solamente al morir por los pecadores, solamente daría a los hombres una cierta neutralidad con el Padre. No seríamos odiados, pero tampoco seríamos amados. No seríamos desechados, pero tampoco seríamos aceptados y recibidos en su gloria. Y aquí, entonces, para mirar eso, tenemos que entender, por eso Cristo vivió una vida. No llegó como un niño y fue sacrificado por Herodes. No, Él tenía que vivir una vida a favor de nosotros. Se entiende como la audiencia activa de Cristo a favor de nosotros. Por eso, al ser bautizado, y Juan intentando rehusar bautizarle, no, deja que suceda para que cumplamos toda justicia. Porque ¿quiénes necesitan esa justicia? ¿Cristo? No, nosotros. Nosotros necesitamos una justicia perfecta. Por eso Cristo vino y vivió la vida que no podríamos vivir. Una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, inmaculada. Y un ejemplo de esta realidad expresada en pocas palabras en Zacarías, justo antes de Malaquías, Zacarías capítulo 3, de 1 a 5, podemos ver una cierta imagen de cómo eso se ve, quitando ropas sucias y poniendo ropas espléndidas a favor de revestirnos con la justicia de Cristo y quitar nuestros pecados, imputándole a Cristo nuestros pecados y Él imputándole a nosotros su justicia. Zacarías 3, 1 al 5 dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndete el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y José estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel.
Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quítale las ropas sucias. Y él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vestieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Una pequeña ilustración acerca de qué es lo que Dios hace a favor de los pecadores. Quitando su suciedad, quitando su mugre, su inmundicia y dándole perfección, pureza, justicia. Eso es lo que necesitamos. No solamente una neutralidad con Dios, no, necesitamos una perfección para que seamos aceptados en su presencia. De tal forma que Él puede mirar cualquier de los hijos suyos y decir: es mi hijo amado, es mi hija amada. ¿Por qué? Porque están revestidos con una justicia ajena, una justicia perfecta, la justicia de Cristo. Por eso, Pablo en 2 Corintios 5:21 puede hablar de este gran intercambio. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese gran intercambio, esa gran transacción a favor de los pecadores, donde hay un reemplazo, hay un cambio. Cristo quita de nosotros nuestros pecados, paga la deuda, vive una vida perfecta y ahora también nos da su justicia. Y ustedes sí, lo sé intelectualmente, pero no pueden entender cuán necesario es para la provisión de nuestra comunión con Cristo. Fue su muerte, fue su vida, pero también la provisión de la comunión con Cristo fue mediante y es mediante la unión con Cristo. Seguramente muchos aquí han escuchado en cuanto a la muerte y la vida de Cristo, pero ¿cuántos aquí han escuchado de la unión con Cristo? No es una doctrina que es muy predicada tristemente, pero piensa en las Escrituras y simplemente imagina cuántas veces las Escrituras dicen en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y van a entender cuán importante entonces es nuestra unión con Cristo. Aquí es un gran misterio de por sí. No solamente Cristo paga la deuda en nuestra contra. Cristo no solamente nos reviste con esa justicia ajena y perfecta, pero además Cristo se une a sí mismo con nosotros mediante su Espíritu. Ahora, estoy convencido que todos aquí han escuchado que ya no hay un templo físico. Y de hecho, le hemos escuchado, si no estoy equivocado, hace un tiempito en un sermón. Ya no hay un templo físico, geográficamente localizado en Jerusalén. ¿Dónde entonces está el templo del Señor? ¿En dónde está ubicado? Y todos dicen, los creyentes, los redimidos del Señor, ellos son el templo vivo del Dios viviente. Piedras vivas construidas para formar su templo, su casa. ¡Qué gloria! ¡Qué increíble privilegio de ser partes y partícipes del templo de Dios! Sin embargo, si les pregunto quién mora en los creyentes, todos van a decir el Espíritu Santo. Claro que sí, es el Espíritu Santo quien habita y mora en los creyentes. Y mientras que esta respuesta es correcta, no es completa. Les pido que me acompañen en Juan capítulo 14. Juan 14. Y aquí vamos a mirar simplemente la realidad más profunda, que no es solamente el Espíritu Santo que está morando con y en los creyentes. Juan 14, 16 dice así: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿quién está habitando en aquellos que son los hijos del Señor?
El Espíritu Santo, pero solamente el Espíritu Santo, y por eso es algo precioso. Salta al versículo 23, el mismo capítulo. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Una realidad de que de pronto algunos no han conocido ni contemplado es que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, moran en los creyentes. Nuestra unión con Cristo se derribe debido al Espíritu Santo que está morando en nosotros, pero además eso nos permite tener una comunión íntima que no lo podemos contemplar ni entender en la totalidad. Nos permite tener comunión también con el Hijo y con el Padre, porque nuestra comunión es en verdad con el Padre y con el Hijo. Esta provisión para nuestra comunión con Cristo, mediante nuestra unión con Cristo, es central, es fundamental. Porque entonces, ¿a dónde quiere que yo vaya? Dios está conmigo. La provisión de la comunión con Cristo mediante la unión con Cristo. En resumen, la provisión de la comunión con Cristo es mediante la muerte de Cristo, la vida de Cristo y la unión con Cristo. Nosotros, al contemplar este estado de perdición antes de nuestra salvación, antes de nuestra redención, debería humillarnos completamente al reconocer que somos indignos. ¿Cómo es posible que el Dios 3 veces santo está morando en mí ahora, en este instante? ¿Cómo es posible? Por las cosas que he estado haciendo. ¡Qué gozo! Pero también entonces debería provocar en nosotros un reconocimiento que donde quiera que yo vaya, el Señor sí está. Entonces debería afectar mi comunión con Cristo. No hay entonces lugar por jactancia humana en toda la empresa de la comunión que tenemos con Cristo. Porque solo Dios ha provisto para este don. Solo Dios ha hecho esta relación y esta comunión posible. Si lo pensamos, nosotros por el contrario los hemos hecho a perder, aún siendo creyentes. Él es el único que lo está manteniendo. Tercero, y ahora vamos a dedicar el resto del tiempo a la práctica de la comunión privada con Cristo. Y en este momento será bueno para definir de qué me refiero con comunión privada con Cristo. Porque lo he mencionado, pero no lo he explicado en qué consiste. Y John Owen es muy útil en esta parte, brindando una definición de la siguiente manera. La comunión privada con Cristo consiste en la comunicación de Cristo a nosotros. Y nosotros dándole a Él las cosas que Él requiere y acepta. La comunión privada con Cristo consiste en la comunicación de Cristo a nosotros y nosotros dándole a Él lo que Él requiere y acepta. Si queremos verlo expresado en palabras más vivas, solamente tenemos que mirar a Thomas Brooks, quien lo dijo de la siguiente forma: la comunión es el intercambio recíproco entre Cristo y un alma llena de gracia. La comunión es la escalera de Jacob, donde tienes a Cristo descendiendo dulcemente al alma y el alma, por influencias divinas, descendiendo dulcemente hasta Cristo. Entonces, ¿quiénes aquí tienen esa comunión con Cristo? ¿Quiénes quieren tener esa comunión con Cristo? O por lo menos, ¿quiénes quieren tener una mejor comunión con Cristo? Espero que todos dicen amén. Será bueno mirar entonces ahora en este punto dos partes. Inicialmente, unos errores de la comunión, de la práctica de la comunión privada con Cristo. Tenemos que sacar errores, pensamientos falsos, y después veremos entonces la práctica de la comunión privada con Cristo. Entonces, ¿cuáles son algunos errores? Seguramente ustedes han experimentado o han visto errores.
en cómo las personas se relacionan con Dios, con Cristo particularmente. Y de pronto incluso en medio de esas situaciones o prácticas o cuestiones muy raras, ustedes han dicho dentro de ustedes mismos como, uy, eso no está bien, algo anda mal, eso es extraño, eso no solamente extraño, eso me parece fuera de lugar, no aceptable. ¿Y por qué es importante hablar de eso? Es importante, ¿por qué? Porque tenemos que recordar que el Señor no acepta fuego extraño. Algunos piensan que no, solamente en cuestión de la adoración, pero no, también en cuanto a la comunión con Cristo. El Señor ha estipulado las formas en que le podemos adorar, pero incluso también la forma en que podemos acercarnos a Él y tener comunión con Él. No es permisible la invención, no es permisible la imaginación. Entonces, en esto podemos ver que hay dos clases de errores en los cuales podemos simplemente hacer dos categorías muy amplias, muy generales. Lo primero es el misticismo y lo segundo es la religiosidad. Creo que aquí hay ambos grupos, los místicos y los religiosos, o por lo menos quienes han experimentado ambos lados del péndulo. Por decirlo así, el misticismo es experiencia sin conocimiento y la religiosidad es conocimiento sin experiencia. En pocas palabras. Entonces, el misticismo, el error principal de esa comunión privada con Cristo se enfoca en la experiencia por encima de todo y la imaginación en extremo. Este error se ve en la imaginación de Cristo. Yo recuerdo habiendo escuchado a un hombre decir que, por testimonio, que había pedido a unos jóvenes a tener cenas con Cristo. Que la idea era simplemente cocinar una cena, cocinar la comida y poner un plato extra para Cristo al otro lado de la mesa y poner un plato para sí mismo y ahí tener comunión con Cristo. Eso suena como algo del budismo. Eso suena a algo del Medio Oriente. Eso suena a algo tan foráneo al cristianismo. ¿Por qué? Porque es simplemente dándose a la imaginación. Y solo piensa en ello. ¿Quiénes vieron los israelitas en el monte de Sinaí? No vieron nada, no vieron nadie. ¿Por qué? Porque el Señor en su segundo mandamiento de los 10 mandamientos aborrece cualquier imagen que sería tallado o creado para supuestamente simbolizarle. Entonces, ¿cuántos de ustedes, y aún yo incluido, han imaginado a Dios en su cuarto? Y ahora espero que entiendan que es un anticristo. Porque ¿qué es un anticristo? Es un Cristo que está en lugar de Cristo. Cualquier imaginación que podemos usar. Y algunos van a decir, seguramente, una imaginación santificada. Y sí, de acuerdo. Pero hay un punto de una imaginación santificada y cuando ya estamos imaginando a Dios en nuestros cuartos. La imaginación puede ser algo buena, pero también algo maldita. Algo que nos desvía del Dios verdadero, porque tan pronto que creamos esta imagen de Cristo que está en nuestro cuarto, ya no es Cristo. Ya es nuestra versión o nuestra perversión de quién es Cristo para nuestra concepción. No santificado. Y además en este error están los que claramente dicen, ya tengo a Dios mismo morando en mí, ya tengo acceso directo. Y claro que sí, pero aquí es una paradoja. Cristo está aquí con nosotros, pero está físicamente presente con nosotros. ¿Lo puedo palpar como Tomás? ¿Lo puedo poner mis dedos o mi mano en su costado? Y la respuesta es no. Entonces, aún en la comunión con Cristo hay ciertas paradojas que nos impiden avanzar a lo que sería ya errores graves. Y en la historia de la iglesia, no las iglesias buenas, sino más bien las herejías, ellos han pensado que tienen tal acceso a Dios que no necesitan las escrituras, tienen un acceso directo, tienen la luz interior, una voz audible, directo, acceso perfecto al Padre. ¿Y qué dicen? No necesito las escrituras, puedo simplemente sentarme y decir, Dios, háblame, lo que me viene a la mente, eso fue Dios.
Y muchos aquí están como, ay, perdóname, Señor. Porque nuestra ignorancia, nuestra necesidad de querer algo más fácil, por decirlo así. Pero claramente en Hebreos podemos comprender la suficiencia de la Escritura. En Hebreos 1 a 2, ahí hay una cápsula, por decirlo así, un resumen para nosotros que nos ayuda a entender la forma en que Dios ha hablado. Y dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Nosotros creemos en una palabra inerrante, una inspiración plenaria, es decir, cada palabra de la Escritura es exhalada por Dios, no hay error. Entonces, cuando dice, en estos últimos días nos ha hablado, está hablando de un tiempo ya perfecto o ya terminado, ya culminado. No está diciendo nos habla, nos está hablando, nos hablará, sino nos ha hablado. Si quieren tener un debate en cuanto a si el Señor sigue hablando hoy en día, entonces tenlo con el autor de Hebreos, no conmigo. Solamente tienen que argumentar contra este razonamiento y la revelación misma del Señor. Entonces, el Señor no está hablándonos audiblemente hoy en día, como dicen los místicos. Dios no sigue dando revelación especial. Y si quieren ver en dónde terminan quienes sí creen en la revelación especial continua, solamente tienes que hablar con los mormones, los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos creen aún que Dios sigue dando revelación. ¿Y quién más? Los católicos. Ex cathedra. El Papa hablando y Dios hablando a través de él, el vicario de Cristo. ¡Qué mentira! La Biblia es suficiente. Además, ellos buscan lo que les mueve los sentidos. Creo que todos lo han visto, música suave durante el final del sermón para mover las emociones. ¿Sí? De pronto alguien quiere que lo hagamos. Tristemente, no creo que lo haremos. ¿Por qué? Porque creemos que lo que les mueve no es emocionalismo, ni música suave, sino que es la misma palabra objetiva del Señor. Su revelación. Entonces puedes estar seguro que no fue manipulación, pero muchos de pronto aquí en sus tiempos de comunión con Cristo intentan manipularse a sí mismos, intentan, no sé si es correcto, pero sentir la piel de gallina, goosebumps, o sea, que hay algo que siento cuando estoy con el Señor, pero es como, ¿en serio? El Señor es espíritu inmaterial. Entonces, si estás sintiéndose algo, ¿qué está tocándote? Entonces, el misticismo es seguramente lo que la mayoría han experimentado y es peligroso, porque lo que hace es poner tus pensamientos, tus imaginaciones en lugar de la palabra de Dios. Ahora, la religiosidad, conociendo sin experiencia, al otro lado y el otro extremo, la comunión privada con Cristo, se encuentra en la religiosidad. No quiere recibir de Dios, no piensa en recibir de Dios. Hay disciplina sin deleite, hay rutina sin relación. Simplemente su comunión privada con Cristo está muerta. Hacen todas sus prácticas de lectura de la Biblia, hacen su oración sin mayor consideración de Dios en verdad. No hay vida en su comunión porque la comunión que tienen con Cristo es inexistente. Un buen ejemplo bíblico de la comunión con Cristo en ese aspecto de la religiosidad serían los fariseos. Mucho conocimiento, pero sin cualquier relación, cualquier experiencia. Y simplemente salen de su comunión muerta con Cristo peor que antes. Si quieren saber si están teniendo una comunión religiosa con el Señor, es algo fatigoso y horrible, y cuando sales de ahí estás agradecido.
porque ya no tengo que seguir ahí. Y lo más tenaz, las personas que tienen ese aspecto de religiosidad en su comunión con Cristo, tienen una fachada de vida, tienen un exterior tan emblanquecido, pero por dentro son sepulcros escondiendo cadáver. La religiosidad reduce la comunión privada con Cristo a una práctica vacía, vana y muerta. Y ahora vamos a terminar hablando ya de la práctica de la comunión privada con Cristo. Entonces vamos a repetir cuál es la definición. La comunión privada con Cristo consiste en la comunicación de Cristo a nosotros mismos y nosotros dándole a Él las cosas que Él requiere y acepta. El Señor define cómo tendremos comunión con Él. Entonces lo más prioritario para tener esa comunión privada se radica en la primera parte, en la comunicación de Cristo a nosotros. Es la primera parte. Como hemos visto, ya no podemos esperar una voz audible de parte del Señor, pero eso no quiere decir entonces que Dios no está hablando. Hebreos 4:12. Me imagino que lo saben en memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sigue hablando. El chiste, ¿cierto? Quieren escuchar la voz audible del Señor, leer tu Biblia en voz alta. Suena chistoso, pero cuán impresionante es que la Biblia no es un libro ni una reliquia muerta. ¿Y cuántos de nosotros hemos pensado eso por bastante tiempo? Hemos pensado, eso es una reliquia vieja, inútil. No me sirve de nada, sino solamente para saber unas historias de Abraham, Isaac y Jacob, Israel. ¿Quiénes fueron culpables? Yo creo que todos nosotros en algún momento. Porque lo hemos leído, lo hemos abierto y no hemos entendido que es la forma en que tenemos comunión con Cristo. Pensamos más bien que es una manera de tener como una cierta información académica o intelectual acerca del cristianismo, acerca de los judíos de la antigüedad. No hemos entendido que el Señor sigue hablando a través de su palabra, y por eso la importancia es suprema en nuestra relación con Cristo y nuestra unión con Cristo y la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque entonces tenemos esa comunicación directa a nuestras almas, aunque no circunviene nuestras mentes. Es decir, que cuanto más conocemos al Señor mediante su revelación, cuanto mayor y cuanto más profundo será nuestra comunión. Y todos los casados lo saben muy bien. Nuestros matrimonios se vuelven más y más dulces a medida que conocemos más y más nuestros cónyuges. Entonces, es decir, que necesitamos conocer a nuestro Señor mediante la revelación que Él nos ha otorgado en su palabra. Es importante afirmar que sin conocer a Dios verdaderamente como Él se ha revelado en su palabra, no podemos tener comunión. No es posible. Por eso el Salmo 25, versículo 14, dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. El Señor nos ha hablado y nos está hablando, solamente tenemos que abrir nuestras Biblias. Pero, ¿has entendido que mediante la palabra de Dios es su comunión con Cristo? ¿Has entendido eso? ¿Has comprendido que es solamente por medio de la palabra y la revelación especial que vamos a tener comunión con nuestro Señor? Y entonces aquí es una acusación muy fuerte. ¿Quiénes intentan tantas veces todos los días, o pues algunos días en la semana, tener ninguna relación con el Señor y pretender tener comunión con Cristo? Me explico. ¿Cuántos de los que están sentados aquí, en ignorancia, quieren crecer en su relación con Cristo, pero jamás se disponen una oportunidad para abrir su palabra?
es necedad, es ignorancia, porque no estás entendiendo la forma en que el Señor ha querido que tengamos comunión con Él, mediante su comunicación con nosotros. ¿Y cómo es que Él se comunica a nosotros? Mediante su revelación. No hay nada en el corazón de Cristo que Él no ha revelado a sus amados. Imagina eso. Cristo ha hecho todo para que podamos disfrutar una comunión íntima con Él. Todos los secretos nos son explicados. Todas las promesas del pacto son reveladas. Todos los planes son descubiertos. Y Él está diciendo, mira lo que quiero decirte. Quiero que te acuestas, te recuestas en mi pecho y oyes los secretos de mi corazón. Es realmente el placer, tanto del discípulo amado como es nuestro privilegio para disfrutar. ¿Entienden eso? Es lo que Cristo ha deseado. Es lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Por tanto, para tener comunión con Cristo, primeramente debemos permitirle comunicarse con nosotros mediante su palabra. No pueden pretender tener esa comunión aparte de la palabra de Dios. La primera parte. Y la segunda parte, la comunión privada con Cristo, consiste no solamente en la comunicación de Cristo a nosotros, sino también en nosotros dándole a Él las cosas que Él requiere y acepta. Ahora, no podemos profundizar en todas las cosas que Él requiere y acepta. Vamos a solamente enfocarnos en una sola. Y eso se halla mayormente en la comunión privada con Cristo. ¿Y qué es? Es que le hablemos, sencillamente. El error de los místicos es que ellos pueden inventar las formas de comunicarse con Dios y hacer lo que les parece para tener comunión con Cristo, pero es necio. Dios nos ha dado a conocer en su palabra la forma en que podemos comunicarnos a Él, y es mediante la oración. Suena como algo tan básico, algo tan simple que ni siquiera merece el tiempo para ser expuesto. Pero ¿cuántos de aquí no tienen oración? No son constantes en este aspecto tan vital de nuestra comunión con Cristo. Mientras que escuchamos a Cristo hablándonos por su palabra, nosotros le contestamos en oración, mediante adoración, alabanzas, acción de gracias, peticiones, confesiones, arrepentimiento. Ruegos y súplicas. Cristo ha abierto esa comunión plena entre nosotros y Él. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Dice así: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, se debe a Él la provisión para nuestra comunión con Cristo. Es su muerte, es su vida, es nuestra comunión con Él, por un nuevo camino y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La invitación es acercarnos con confianza a Cristo. Pero, ¿quiénes lo están haciendo? Hebreos 4, 14 al 16 dice efectivamente lo mismo. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque
no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo con nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, nosotros tenemos una increíble oportunidad cada día de acercarnos ante Dios. Y de pronto para nosotros es algo tan común que ni siquiera apreciamos lo que está pasando o lo que pasó mediante la muerte de Cristo Jesús. ¿Cómo fue posible para que los judíos pudieran tener esa comunión con Dios? ¿Cómo era posible? Y ahora estamos apenas viendo una panorama bíblica del Antiguo Testamento y Éxodo. Justo voy a hablarles en esta semana y es increíble ver que solamente el sumo sacerdote una vez al año podría entrar en el lugar santísimo. Y ahora acerquémonos con confianza. Es la invitación, es el mandato de Dios para nosotros. Mira lo que he hecho, mira todo lo que he hecho a favor de ustedes. He rasgado el velo por completo, no hay ya división, ya no hay una brecha que nos separe entre tú y yo. Entonces, ¿por qué menospreciemos semejante sacrificio y semejante entrada libre que tenemos ahora? Qué gracia tan inmerecida que podemos acercarnos en oración a nuestro Señor y revelarle nuestras almas. Y es impresionante porque Cristo conoce nuestras almas. Él ya sabe nuestras peticiones antes de que le pedimos. Él sabe la palabra que estará en nuestra boca antes que nosotros le digamos. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Algunos dirían eso, que son muy firmes en la omnisciencia del Señor. ¿Por qué es necesario? Me parece irrelevante. Y es porque Cristo se deleita en conocer nuestros pensamientos, nuestras peticiones, nuestras dificultades, nuestras luchas. Él es un sumo sacerdote compasivo y quiere escuchar de nosotros. Él ya lo sabe, pero por eso cuando nosotros oramos, las oraciones de los santos se convierten en incienso, porque es algo agradable que le complace. Entonces, es solamente en los méritos de Cristo y también tenemos que reconocer que es la existencia eficaz del Espíritu que podemos ofrecerle oración. Y ya cuando estamos hablando de oración, ya ni siquiera podemos solamente quedarnos con la comunión con Cristo, sino tenemos que hablar de la comunión que tenemos con nuestro Dios triuno, orando al Padre en el nombre del Hijo, mediante el poder del Espíritu. Y ya eso sería para otro sermón. Entonces seguimos. El alma del Hijo de Dios se mantiene en comunión con Cristo mediante el desempeño de este deber y este deleite que se conoce como la oración. Tenemos que aprender a ser aquellos que reconocemos en agradecimiento los múltiples beneficios, bondades y maravillas y regalos del Señor. Cristo es honrado y glorificado en medio de todas nuestras oraciones. Cuando le decimos gracias, es honrado. Cuando reconocemos nuestros pecados, es honrado. Cuando le adoramos, es honrado. Cuando reconocemos nuestras necesidades y le pidamos algo, Él es honrado. ¿Ustedes entienden eso? En todo aspecto de la oración eficaz del Santo, Cristo es honrado y es glorificado. Entonces, ¿quién no desea entrar en este mismo momento en su cuarto privado y cerrar la puerta y no salir? Y eso es lo más increíble. Nuestra comunión con Cristo es causa de gozo y causa de tristeza. Causa de gozo porque tengo acceso a mi Señor, y causa de tristeza porque aún estoy en este cuerpo no glorificado. El pecador redimido puede decir lo siguiente: he estado con mi amado Señor. No hay un lugar donde prefiero estar que estar recostado en el pecho de mi amado
Le he dejado nuevamente mis pecados, mi carga, y Él me ha dado su justicia perfecta, con lo cual voy confiadamente a Dios. Antes yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo, porque Él murió por mí. Antes yo fui maldecido, pero ahora soy bendito, porque por mí fue hecho maldición. Antes yo estaba turbado, pero ahora tengo paz, porque el castigo de mi paz fue sobre Él. No cambiaría nada en el mundo por estar con mi Señor. Prefiero estar en un desierto abandonado y con mi Señor que en el palacio más lujoso y extravagante del mundo. La comunicación privada con Cristo se ve también mediante cuando le demos a Él las cosas que Él requiere aceptar. Y en conclusión, ¿quiénes aquí tienen esa comunión íntima con Cristo? ¿Quiénes desean tener semejante comunión vital con nuestro amado Señor? Yo espero crecer cada día en mi comunión con Cristo. No hay ninguna relación que debería tener prioridad que nuestra comunión con Dios. Y ya hemos visto, solamente quienes han sido redimidos pueden disfrutar de esta comunión. Los incrédulos, los hijos del diablo, jamás experimentarán esta comunión a menos que sean salvos, a menos que creen en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados. Y seguramente algunos ya han indicado que no lo han experimentado porque no lo pueden. Tienen que recordar que este es el gran objetivo de Cristo en el mundo, es tener el lugar alto y estimado en el corazón de sus santos. Eso es lo que Él desea. Sin embargo, en este punto es importante decir una palabra de exhortación. Muchos aquí se llaman a sí mismos cristianos y no tienen esa comunión íntima con Cristo porque en vez de priorizarle a Él, priorizan sus ídolos. En vez de abrazar a Cristo, abrazan a sus adúlteros, abrazan a sus pecados favoritos. Y ¿cómo es posible que pretenden amar a Cristo unas horas a la semana y que Él va a estar tranquilo en que salgan tras sus amantes el resto de los días? No puede ser así. Entonces muchos de aquí han reconocido y deberían reconocer que su comunión con Cristo jamás será plena, jamás llegará aún a un lugar de eficacia a menos que se arrepientan y dejan atrás sus pecados. ¿Cuál es la forma en que nosotros podremos entrar en esta comunión íntima con Cristo? En una palabra, es santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Cristo no compartirá el corazón de un creyente con nada ni con nadie. Por lo tanto, dejan de ser necios. Dejen sus pecados. Cristo es celoso. Y ahora, una última palabra de exhortación. La comunión privada con Cristo solamente va a crecer con familiaridad y con entrega. Si no dispones tiempo para estar en comunión con el Señor, tiempo real, ustedes no van a experimentar esta comunión con Cristo. No es posible, porque ¿cómo se puede tener comunión con una persona con quien no estés? Es imposible. Por lo tanto, tiempo, disposición. La razón que no todos los creyentes tienen la misma experiencia en su comunión con Cristo es porque no todos los creyentes son iguales. Es cierto que aún en la comunión con Cristo va a haber diferencias. Nuestro amado Señor es el mismo, pero no podemos decir lo mismo de nosotros. Entonces, no todos tienen esa misma dulce comunión con Cristo. Y eso se debe a por lo menos 4 razones. Primero, no todos los creyentes se preparan por igual para disfrutar de la comunión con Cristo. Segundo, no todos los creyentes valoran por igual la comunión con Cristo. Tercero, no todos los creyentes buscan por igual la comunión con Cristo. Y cuarto, no todos los creyentes mejoran su comunión con Cristo.
Amados míos, muchos aquí tienen éxito en las cosas del mundo y en las cosas temporales, pero una cosa es necesaria y la buena porción no será quitada a aquellos que se sientan a los pies de su amado Señor para escuchar sus enseñanzas, para escuchar sus palabras. Muchos tienen afanes por muchas cosas que no valgan absolutamente nada. Basura y estiércol. ¿Por qué no estamos vendiendo todo lo que tenemos para comprar aquella perla de gran valor? Cristo libremente nos ha entregado toda su vida para entrar en un pacto eterno con nosotros y nosotros no estamos ni siquiera poniendo la menor disposición para entrar y disfrutar este pacto con Él. Debemos recibirlo a Él en toda su excelencia como Él se ha dado completamente a nosotros. Debemos pensar frecuentemente en lo que Él tenía que hacer para otorgarnos esa comunión. Por eso tenemos que meditar en su muerte, en su vida y en la unión que tenemos con Cristo. Debemos preferirlo por encima de todas las cosas que este mundo tiene que ofrece. Termino leyendo nuevamente Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Oremos. Amado Señor, ayúdanos. Gracias porque has hecho todo para que podamos entrar en un pacto contigo, en una relación increíble. Gracias por ofrecernos, nosotros, indignos pecadores, inútiles, gusanos, y aún el Señor omnipotente, en su condescendencia, se ha bajado, se ha humillado para tomarnos de la mano, para sacarnos de la basura y de la inmundicia, para llamarnos hijos. Gracias, Cristo, por todo lo que has hecho y ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a buscarte, por favor, Señor. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos. No podemos esperar hasta mañana, sino hoy mismo. Tengo que acudir a Cristo. Gracias por todo lo que has hecho a favor nuestro, a pesar de nosotros. A ti sea la gloria.